Aquí estamos, más de 1700 años después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en un pequeño país europeo, Francia, un gran país de cristiandad. Es una monarquía gobernada por un rey que reconoce que ha recibido su poder de Dios. Gran potencia mundial, Francia sigue siendo un territorio muy rural y tradicional, aunque la llamada filosofía de la Ilustración ponga en duda esta situación. Es en el oeste, lejos de la capital, París, en donde comienza un nuevo episodio de la historia de Dios entre los hombres, en dos pueblos no lejos de Poitiers. Cousset-les-Bois tenía 1400 habitantes en la época del Buen Padre. El 1 de marzo de 1768 nace Pierre Coudrin en la casa de su madrina. Era el segundo hijo de Abraham Coudrin y Marie Rion. Su casa paterna estaba situada justo al lado. La habitación donde nació se ha convertido en un oratorio. La casa se utiliza ahora como una pequeña ermita. Está claro que era un lugar modesto. Sus padres, agricultores, llevaban una vida sobria y sencilla. Allí vivió los primeros años de su vida rodeado de 2 hermanos y una hermana. Este amor filial y fraternal estaba totalmente basado en el amor a Dios. Su madre, que era muy devota, le enseñó muy pronto a dejar espacio al Señor en su vida. La vida cristiana de Pierre Coudrin comenzó el mismo día de su nacimiento con su bautismo en esta iglesia dedicada a un gran santo, San Martín, que difundió la vida monástica en Occidente. Cerca de la calle, en la nave, más tarde transformada en la casa de las hermanas de la congregación, se encontraba el baptisterio donde el futuro Pierre fue incorporado al cuerpo de Jesucristo, que es la Iglesia, y por la que se gastaría desinteresadamente. Eso fue más o menos en donde está esta ventana. Era sobre todo en torno a la iglesia parroquial de Nuestra Señora, a pocas calles de distancia, donde se vivía la oración diaria. En sus primeros años, el pequeño Pierre acompañaba a su madre a visitar el Santísimo. Su padre también rezaba en esta iglesia. Todos los días recitaba los salmos de penitencia por sus hijos. No fue aquí donde nació la vocación de Pierre Coudrin, según las palabras de la buena madre en una nota de 1803. Fue entre los 8 y los 10 años cuando se decidió plenamente su vocación al estado eclesiástico, y aunque no lo recuerde, fue a esa edad cuando se consagró al buen Dios. Es uno de esos movimientos de fervor irreflexivo que no siempre se siguen, pero de los que el buen Dios suele tomar nota. En esta vida rural, basada en la familia y la religión, creció Coudrinet, como lo llamaban. Los ejemplos de su tío arrodillado al son de la campana de la consagración y la vida cotidiana de su madre le dejaron una fuerte impresión durante toda su vida. Es una santidad que nace en la vida cotidiana y en la sencillez. A los 11 años fue a estudiar con su padrino, el hermano de su madre, el abad François Riom. En esta pequeña aldea de Cremille, Pierre Coudrin recibió a Jesucristo por primera vez en la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Más tarde, su tío se fue a Saint-Pierre-de-Maillet y el niño lo seguirá en vacaciones. A través del contacto con él, conocerá al abad André Hubert-Fournet, futuro santo fundador de las Hijas de la Cruz. Estos años marcarán profundamente a Pierre Coudrin para su futura misión. Este tío murió mártir durante la Revolución en los terribles pontones de Rochefort. A partir de los 13 años, el joven Pierre continúa su formación en el colegio de Châtellerault, otra gran ciudad de la zona. ¿Y qué hay de Henriette Meyer?
El año anterior al nacimiento de Pierre Coudrin, a un centenar de kilómetros al sureste de Coucy, nace la mujer que será conocida como la Buena Madre. Era un 11 de agosto de 1767, en medio del calor del verano. Nacida en el seno de una familia de la nobleza menor, los Aimère, los padres de Henriette poseían un castillo en un entorno rural donde pasó los primeros y felices años de su vida. Fue en el primer piso, en la habitación del centro, donde nació. Quedan pocas cosas, pero el escudo de la familia aún puede verse en el granero contiguo. En la época de Henriette, el edificio tenía una torre. Al igual que Pierre Coudrin, la fe da ritmo a la vida de forma natural, y la niña pronto fue bautizada. En este pequeño rincón de la iglesia parroquial de Saint-Georges recibió la gracia bautismal que florecería en su futura vocación. A los 11 años perdió a su padre. El lugar donde está enterrado en Saint-Georges-de-Nouanné se ha convertido en un parque del que solo queda la cruz de granito donde se colocaba la lámpara para rezar por los muertos. Después de esta pérdida dolorosa, fue enviada a recibir una buena educación en la abadía de Sainte-Croix, en Poitiers. Dejó a su familia para vivir como interna con las monjas y recibir educación, pero también una experiencia del ambiente contemplativo que la marcaría durante toda su vida. Todo lo que queda de esta abadía, fundada en el siglo VI por la reina Radegonda, son algunas ruinas. La Revolución Francesa no perdonó el lugar donde hizo su primera comunión, y qué mejor respuesta a esta violencia que el amor que tendrá Henriette por el Santísimo Sacramento. Su buen carácter y su inteligencia práctica se hicieron notar a partir de esta época. He aquí el testimonio que tenemos sobre ella. Henriette está llena de espíritu y tiene éxito en todo lo que emprende. Es generalmente querida por toda la comunidad, pero de manera especial por la madre abadesa. Después de la muerte de su padre, su madre la anima a ocupar su lugar en la sociedad y se trasladan a Poitiers. La joven Henriette brillaba en los salones y otros eventos sociales, con su ingenio y talento musical. Ella se dejaba llevar por los placeres de su estatus social y trabajaba en su apariencia. Es en este ambiente donde la Revolución Francesa la encontrará. A partir de 1785, el joven Pierre Coudrin también se dirigió a Poitiers para estudiar en el seminario, en el Hotel Pinet. Allí tuvo éxito. Lo que le preocupaba era sobre todo los asuntos externos, familiares y políticos, pero mostró confianza en la providencia y practicó el perdón de las ofensas. En 1789, el rey convocó en Versalles una asamblea de todos los representantes de la sociedad. Se trataba de los Estados Generales. A partir de entonces el poder cambió de manos, se intentó derrocar a la realeza, se perpetuaron masacres y saqueos en todo el país, especialmente entre 1792 y 1796, lo que se conoce como la época del terror. En nombre de la libertad, se prohibieron los votos religiosos y se confiscaron los bienes de la Iglesia. El nuevo Estado quería controlar a la Iglesia, haciendo que los sacerdotes prestaran un juramento especial. En 1790, Henriette Aimère tenía 23 años, Pierre Coudrin era un año más joven. Ordenado subdiácono el año anterior en el Palacio Episcopal de Poitiers y ordenado diácono en Angers en octubre. El Papa Pío VI condenó el juramento que divide a la Iglesia. El Estado persigue a los sacerdotes que se niegan a prestar el juramento. En junio de 1791, Pierre se ve obligado a huir de Coucy por primera vez para ir a Saint-Ustre, ya que se sabe que él se opone al juramento. En Saint-Ustre, un pequeño pueblo aislado, se alojaba con un sacerdote no juramentado, al que no conocía. Al final del verano regresa a Coucy y al comienzo del año siguiente se marcha a París, pues quería ser ordenado sacerdote y los disturbios políticos se lo impedían en su región.
Él hará sus votos en el barrio latino, no lejos de la Universidad de la Sorbona y detrás del Panteón, una iglesia tomada por la Revolución, en el colegio de Sirlandais. El 4 de marzo de 1792, Pierre Coudrin fue ordenado por Monseñor de Bonald en la biblioteca del colegio. La capilla, en el piso inferior, no ha sido invadida por los revolucionarios, como lo dice Hilarión Luca y la placa conmemorativa que se encuentra allí. Por el contrario, es utilizada para diferentes celebraciones. Más tarde, el buen padre dirá que durante la consagración él recibió la intención de sufrir todo, de sacrificarse por el buen Dios y de morir si fuera necesario por su servicio. Pierre Coudrin hace su retiro después de su ordenación. Fue en el colegio de la calle du Carme. Después él regresa a Poitiers. Cuando volvió, estaba más decidido que nunca. Probablemente fue en este altar donde celebró su primera misa. El 8 de abril, día de Pascua, ante una convocatoria de las nuevas autoridades para elegir un sacerdote, pronunció las palabras que lo marcarían para siempre. Ni yo ni mi familia tomaremos parte de este acto de cisma. Era mucho más que una posición política, era una confesión de fe. Por la noche, después de las vísperas, tuvo que huir por la parte trasera de la iglesia, ya que lo esperaban a la salida. Encima de la sacristía, su familia ofreció un cuadro de la huida a Egipto en recuerdo de la huida del padre Coudrin. Desde ese momento optó por la libertad, dejándolo todo. Tras varias vacilaciones y cambios de ubicación, decide esconderse donde su primo François Mamá, un agricultor en el castillo de la Motuzzo. Fue a finales de abril de 1792 en primavera. El lugar no es seguro. El pueblo junto al castillo es bastante favorable a los revolucionarios. Pierre y su primo, después de haber permanecido unos días, simulan una partida y regresan al anochecer. Pierre Coudrin se instalará en el granero. Al pasar por una trampilla, descubre un pasillo oscuro de 5 metros por 2 con una altura de 1.5 metros. Permaneció en este espacio reducido durante unos 6 meses hasta octubre, sin poder lavarse y comiendo poco. Bajaba a medianoche a celebrar la misa en la habitación del primer piso, transformado después en oratorio. A veces también se lavaba los pies y veía a su primo, sin dejar de ser extremadamente cuidadoso. Durante el día, reza delante del corporal utilizado en la misa, creyendo que aún le quedaban algunas partículas de hostia de la misa. El resto del tiempo lee la historia de la Iglesia. Una vez en septiembre, al practicar esta adoración que la congregación perpetúa, el joven sacerdote recibió la visión intelectual de lo que estaba llamado a fundar, hombres de blanco difundiendo el Evangelio hasta los confines de la tierra, apoyados por mujeres que aseguran la oración y el servicio. Al mes siguiente, sin duda influenciado por esta contemplación, la lectura de la vida de San Capré durante el breviario hizo arder su corazón. Este obispo, que vivió bajo la persecución de Diocleciano en los primeros siglos de la Iglesia, también estaba escondido, y al ver que una joven, Santa Foy, sufría el martirio, decidió salir y fue convertido en mártir a su vez. Eso es todo lo que necesita Pierre. Había recibido una llamada. Lo vio como un envío. Fue el 20 de octubre de 1792. Al salir, jura dedicarse a la misión
incluso hasta la muerte si es necesario, teniendo la intuición de que no pasará nada. Toma como testigo un roble, no muy lejos de la casa, del que hemos perdido la pista. Inmediatamente parte hacia Cusset, que abandona rápidamente. El Señor lo llevó de la mano a Poitiers para que pudiera desplegar su plan de salvación.